Queridos amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes como acostumbramos a hacerlo todos los martes a partir de las 9 de la noche por Canal 30 Televisión Manabita y nos retransmite también Hippie TV de la ciudad de Jipijapa. Esto es Hablamos Derecho, un programa que propone la Academia, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y que representa también un esfuerzo importante de la carrera de Derecho de esta universidad para llegar a usted con el conocimiento jurídico básico que le es necesario para que pues usted pueda desenvolverse, desempeñarse en este ámbito tan competitivo en el cual es indispensable tener nociones al menos básicas de derecho. Ese es pues el enfoque, esa es la misión, ese es el objetivo de nuestro programa y gracias por abrirnos pues las puertas de su casa para que seamos un invitado más en esta noche. Es tiempo entonces de Hablamos Derecho. Hoy tenemos un invitado muy importante, un gran amigo en primer término, colega, aunque también tiene una segunda profesión. Él es ingeniero comercial, aparte de ser abogado, magíster, catedrático universitario, miembro del estudio García y Asociados, ha cumplido altas funciones públicas y también en el ámbito privado ha sabido mostrar su valía, su inteligencia, su claridad prístina y pues es un placer tener en esta noche a Patricio García Vallejo. Un poquito en esta breve semblanza decirles que él es profesor también en la Universidad San Gregorio de Portoviejo de materias como Derecho Societario, es maestro también en auditoría, de modo que tiene el perfil suficiente pues para que eso le permita generar aquello que pretendemos en este programa, que es precisamente ser una fuente de conocimiento. Bienvenido, mi querido Patricio, un placer tenerte. Muy buenas noches. Muy agradecido en primer lugar por la oportunidad y por la invitación. Me siento sumamente contento y espero y aspiro que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea del interés de todos quienes nos escuchan en este espacio y por este medio. Efectivamente, así será. Muchísimas gracias. El tema de hoy, Ley Orgánica de Empresas Públicas. Haciendo un muy breve antecedente, hemos de decir que las empresas del Estado han existido pues desde siempre, desde que el Estado ecuatoriano puede llamarse tal. Pero en algún momento cambia la visión, se genera como una nueva orientación de estas famosas empresas del Estado y pasan a denominarse empresas públicas y requieren, por lo tanto, una base legal coherente, una base legal suficiente que les permita subsistir y ser óptimas también en cuanto al ejercicio de sus funciones y en cuanto a su desempeño. Se ha dicho, no sé si con propiedad, no me atrevo a generar un juicio de valor, de que las empresas del Estado no son buenas administradoras, que el Estado debería dedicarse a aquello que le compete, que el Estado debería dedicarse a autoadministrarse, a simplemente cumplir con sus ministerios, con los protocolos básicos que la estructura del Estado lo exige y que no debería adentrarse en el campo de lo que son empresas públicas para generar bienes o servicios u otro tipo de factores que estén asociados con el campo empresarial. Pero esto es relativo y eso también lo vamos a conversar con el experto el día de hoy. Pero para que vayamos entrando ya en la temática, creo que lo primero es conocer, mi estimado Patricio, las empresas públicas antes y después de la Constitución del 2008. ¿Cómo se da esta evolución, este cambio, este giro, esta nueva visión? ¿Y qué se aporta con este nuevo contenido legal? ¿Y qué podemos encontrar en estas nuevas empresas que antes no las tuvieran? Muchas gracias, por favor. Bien, sí, importantísimo destacar y mencionar que existen, por decirlo así, dos etapas desde el punto de vista jurídico referentes a las empresas estatales, hoy denominadas como empresas públicas. Porque antes de la Constitución del 2008, todas las empresas estatales se constituían, se creaban mediante ley. Lógicamente, en esa ley se estipulaba el objeto, la funcionalidad, el fin, el propósito y cómo se iba a administrar y qué iba a administrar esa empresa estatal, esa empresa perteneciente al Estado, ¿no, verdad? Entonces, primer punto importante que hay que mencionarlo y tenerlo presente es la forma de cómo se creaban las empresas estatales, cómo nacían, surgían desde el punto de vista jurídico las empresas
estatales antes de la Constitución del año 2008. Primer punto importante. A partir de la nueva Constitución, cuando empezó a regir, se dan cambios importantísimos en nuestra Carta Magna, en donde se estipula y se considera ya, inclusive dentro de la misma Constitución, en el artículo 315, para ser específico, que el Estado podrá crear empresas públicas y determina en ese mismo artículo 315 de la Constitución, los motivos por el cual el Estado puede crear esas empresas públicas, que básicamente son los siguientes. En primer punto, el Estado puede crear empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos. Segundo, para la prestación de servicios públicos. Tercero, para el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y de los bienes públicos. Y cuarto, para poder desarrollar actividades económicas inherentes o propias del Estado. Esos son los 4 motivos que se estipulan en la Constitución, que de manera constitucional se encuentran ya establecidos ahí en ese cuerpo. Mi querido Patricio, ahí me surge una pregunta, y es una pregunta que tengo en la cabeza desde que sabía que iba a tener el honor de entrevistarte en este programa. ¿Hubo algún momento que al sector militar se le endosó este mote, este epíteto de ser un gran acaparador de empresas productoras? Ahí estaba FAME, estaba Municiones Santa Bárbara, etcétera. Los militares eran dueños de empresas no solamente circunscritas a los rangos que tú bien mencionas, de interés público, sino que se constituían en empresas de interés privado. Eran productoras de municiones, eran productoras de ropa para los militares. ¿En qué medida estas empresas subsisten primero y podrían ser consideradas también empresas públicas, todas estas de los militares que poco a poco también han ido, yo diría, disminuyendo en los últimos tiempos? Eran empresas estatales, siempre lo fueron, ¿no? Y cumplían un fin o un propósito para el Estado, ¿no? Primer punto. Entonces, la diferencia está en que eran empresas que se creaban mediante la ley para un fin específico y ahí se generaba un problema desde el punto de vista legal, porque cada vez que me estoy refiriendo antes de la Constitución del 2008, cada vez que tocaba crear una empresa estatal, ¿no? Tocaba, lógicamente, crear una ley. Entonces, una ley para esa empresa estatal en específico, y se manejaban de manera diferente. Eso también permitió que existieran tantas empresas estatales, ¿no? Con un ámbito de aplicación diferente, ¿no? Claro. Y con objetivos y metas distintos o ajenos a la verdadera planificación. ¿Existen todavía ese tipo de empresas? El Estado ecuatoriano. Claro que sí, porque a partir de la Constitución del 2008, no solamente que en la Constitución se pone, como ya lo expliqué inicialmente en el artículo 315, la posibilidad y facultad de que el Estado pueda crear empresas públicas, sino que también que se crea posteriormente la ley, pues, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ya eso fue en mediados de octubre del año 2009. Y lógicamente ahí se estipulan las condiciones de cómo se debe, lógicamente, crear una empresa pública y cuáles son los requisitos que ésta deben cumplir para que pueda surgir y crearse. Pero algo importantísimo, que las empresas públicas ahora tienen que estar o tienen que sujetarse o tienen que alinearse a algo que se conoce como la planificación nacional del buen vivir, o sea, la planificación del Estado. Tienen que aportar, confluir a ese concepto. Tienen que estar, no solamente aportar, sino que tienen que estar vinculadas a los alineamientos, a los objetivos que están establecidos en la gran planificación nacional del Estado ecuatoriano. Estas empresas que todavía sobreviven y que no cumplen esas funciones, que todavía no han podido afluir a esta gran vertiente del buen vivir, que no es otra cosa que vivir armónicamente dentro de un Estado de derecho, así lo entiendo yo. ¿Deberán irse liquidando? ¿Deberán irse vendiendo al sector privado? ¿Cuál sería el procedimiento para que estas empresas que no están constituidas dentro de estos ejes sustanciales que tú señalas y que todavía pervivan, actúen a través, no sé, de la venta, a través de la cesión de derechos y acciones? No sé cuál sería el procedimiento. Cuando se expidió la ley, esto fue ya a mediados del mes de octubre del año 2009, en la misma ley, lógicamente, y era necesario que se lo haga así, se pusieron transitorias, porque ya habían empresas estatales que ya funcionaban y que estaban operando. Entonces, en la transitoria se estipuló un plazo, un tiempo, para que estas empresas estatales que ya existían antes de
de la Constitución del año 2008 y de la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cumplan y se ajusten a lo que ya estipula en ese momento la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ese plazo fue de 180 días. Aquellas empresas estatales, yo creo que la mayoría cumplieron, pero aquellas empresas, porque lo ponía en la transitoria, estaba determinado así, aquellas empresas estatales que no cumplieran, pues tenían que automáticamente quedaban disueltas y liquidadas. Ah, correcto, porque, repito, insisto en este tema porque también es una inquietud ciudadana muy frecuente. Todavía tienen tenían los militares en su momento empresas lácteas, empresas de todo tipo, creo que hasta haciendas de flores. Entonces esto como que no tenía que ver nada con las funciones básicas del Estado, con su administración, con su desarrollo. Entonces me parece correcto que ahora sí tengan que afluir a este régimen al que ya hemos hecho mención. Y lógicamente, al momento de pasar de empresas estatales a ser empresas públicas, como están denominadas hoy en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, tuvieron pues que cumplir con cada uno de las disposiciones que están determinadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Las regulaciones, ¿qué dicen respecto a las famosas empresas de economía mixta? Porque aquí hay una participación obviamente particular, privada, pero también una participación del Estado. ¿Algo dice la ley respecto de ellas también? Dos cosas aquí importantes a destacar. Primero, la Ley Orgánica de Empresas Públicas que está en vigencia faculta la posibilidad de que una empresa pública pueda asociarse con una empresa privada, ¿sí? Para generar lo que se conoce como empresa de economía mixta, donde hay participación pública y participación privada. Pero siempre y cuando esa empresa esté en ese lineamiento. Lógicamente. Entonces, está estipulado la posibilidad de llevar a cabo la celebración de empresas públicas de economía mixta, en primer lugar. Segundo lugar, y algo que sí lo estipula la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es que el Estado tiene que, lógicamente, ser el accionista, por decirlo así, mayoritario de dicha sociedad. Correcto. Mi querido Patricio, dos condiciones importantes. Nos indican nuestras directoras de piso que es tiempo de hacer la pausa. En este momento estamos acompañados por 4 bellas estudiantes de la Universidad San Gregorio que están haciendo producción en el programa, que a la par de nuestro director general, el ingeniero Daniel, pues están coadyuvando para que este programa sea cada vez mejor. Y es tiempo de hacer la pausa. Esta primera pausa que nos lleva a breves anuncios institucionales para volver en apenas un instante. Por favor, no cambie de canal. Recuerde que esto es Hablamos Derecho, una propuesta de la Academia, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Volvemos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados amigos televidentes de Hablamos Derecho, ya estamos con ustedes. Miren que la pausa fue muy breve y nos encontramos otra vez para esta entrevista importante con el doctor Patricio García Vallejo, catedrático de nuestra universidad. Él es abogado, ingeniero comercial, magíster, que pues ha tenido participación importante en empresas públicas y privadas, naturalmente con su accionar, y ahora pues para instruirnos un poco sobre esta temática que es vital, conocer la Ley Orgánica de Empresas Públicas y dilucidar cómo funcionan estas empresas en la actualidad. En el primer segmento ya hemos dejado establecido cómo era antes de la Constitución del 2008 y antes del adviento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas el tema de constituir una compañía. Pues ahora sería importante, mi querido Patricio, que viésemos ¿cuál es la norma en la actualidad? ¿Cómo se constituye en la actualidad? ¿Qué se hace ya con estos nuevos cuerpos legales para crear estas empresas del Estado, estas empresas públicas? Bien, jurídicamente hay que tener presente lo que estipula tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que serían los dos cuerpos legales, lógicamente, que norman, regulan a las empresas públicas hoy en día. Si bien es cierto, si revisamos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 4 también nos estipula la definición de lo que es una empresa pública. Por favor, sería importante claro si la podemos definir. Porque entre los aspectos que se topan en ese artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, nos dice que una empresa pública, en primer lugar, pertenece al sector público.
Segundo punto, son personas jurídicas de derecho público. Tienen su propio patrimonio y gozan de autonomía administrativa, financiera, operativa, presupuestaria y técnica. Lógicamente, para poder agilitar y para poder manejar de mejor forma las actividades inherentes al giro operativo de esa empresa pública. Y lógicamente, concordante a lo que estipula la Constitución en su artículo 315, estas empresas públicas pueden constituirse para los fines que ya mencioné anteriormente, que los puedo volver a repetir, que son básicamente la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales y los bienes públicos, y para el desarrollo de actividades económicas que hayan sido inherentes. Quienes laboran en ellas serán entonces servidores públicos, no tendrán nada que ver con el Código del Trabajo. La ley orgánica de empresas públicas estipula que quienes laboren ahí, pues lógicamente, por ser una institución perteneciente al sector público, se encuentran considerados como servidores públicos. Bajo ese parámetro legal, lógicamente, ¿no? Eso es importante. Entonces, fíjense ustedes que en la propia ley, ya en el artículo 4, nos estipula básicamente y nos da la definición de lo que es una empresa pública hoy en día, ¿no? Y cuáles son los motivos, las razones por las cuales se puede crear o formar o constituir una empresa pública en el Ecuador. Esos motivos, estipulados en el artículo 4, concordantes indiscutiblemente a lo que está estipulado en el artículo 315 de la Constitución. ¿A quién reportan estas instituciones públicas? Sabemos que cada una tiene una finalidad diferente, que cada una tiene una orientación que es pues absolutamente diversa de otra. ¿A quién reportan? O cada GAT, por ejemplo, puede tener una institución, el gobierno central. ¿Cómo funciona este andamiaje que para mí es poco conocido? Importantísimo también mencionar quiénes pueden crear empresas públicas según la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y si usted se va al artículo 5 del referido cuerpo legal, usted podrá observar que tanto la función ejecutiva, los gobiernos autónomos descentralizados, entre la función ejecutiva y un gobierno autónomo descentralizado y las universidades públicas pueden constituir y formar empresas públicas según lo que estipula la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Okay? Entonces tenemos, en este sentido, tenemos que la función ejecutiva puede crear una empresa pública. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el instrumento jurídico con el cual se crea? Mediante decreto ejecutivo. Los gobiernos autónomos descentralizados. Podríamos ir graficando, mi querido Patricio, para que recordemos que quienes nos miran no todos son abogados, para nosotros es un poco más accesible esta información, pero quienes nos miran muchas veces carecen de una base académica jurídica, irles explicando, por ejemplo, cuando el Ejecutivo genera una empresa, y poner un ejemplo de aquella, cuando un GAT municipal crea una empresa, y poner un ejemplo de aquella para que quede ese andamiaje también entendido y comprendido. Perfecto. Usted sabe que el Estado tiene diferentes funciones, ¿no? Una de esas funciones es la función ejecutiva, presidida por el presidente de la República. Y a su vez tiene ministerios, ¿no?, que coayudan a esa labor. Entonces, en función de lo que estipula la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la función ejecutiva puede, a través de cualquier subministerio, crear una empresa pública si es que cree pertinente la creación de esa empresa pública, si es pertinente, ¿no?, la creación de esa empresa pública. Y eso, lógicamente, que esté atado a los objetivos o a los requerimientos de constitución que ya expliqué anteriormente, o los motivos de constitución que ya había explicado anteriormente. Correcto. Entonces, la función ejecutiva a través de su ministerio puede crear empresas públicas. ¿Cómo lo hace? A través de un decreto ejecutivo, que eso es expedido, un acto normativo que lo expide, en este caso, el presidente de la República. ¿Cómo constituyen? Porque también los gobiernos autónomos descentralizados pueden constituir empresas públicas. ¿Cuál es el acto normativo que ellos van a utilizar? Pues básicamente, en primer lugar, que esté aprobado, en este caso, por el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado, ¿no?, y que esté aprobado mediante ordenanza, básicamente, ¿no? Entonces ahí lo que se aplica es el acto normativo de creación, ¿no? Y para aquellas empresas públicas que también están facultadas y que lo pueden crear entre la función ejecutiva y un gobierno autónomo descentralizado, se lo hace mediante escritura pública, ¿no? Eso es lo que estipula básicamente la Ley Orgánica de Empresas Públicas para este efecto, para la constitución de las empresas públicas. Entonces tenemos claro quiénes pueden constituir empresas públicas
y cómo lo deben de hacer, ¿no? También me olvidaba que para el caso de las universidades públicas, también está permitido, facultado la creación de empresas públicas. Indiscutiblemente se necesita previamente la resolución del máximo organismo de la institución universitaria, que en este caso es el Consejo Universitario, que tiene que finalmente analizar y resolver la pertinencia de la creación de esa empresa pública para los fines que ya se ha mencionado en minutos atrás. No se permite la duplicidad de empresas públicas, es decir, que dos empresas se dediquen a lo mismo dentro de un mismo ámbito territorial. Vamos a suponer un GAD que quiera crear dos empresas que estén orientadas hacia un mismo fin. ¿Dice la ley algo al respecto? No dice nada al respecto, pero no tendría sentido crear dos empresas públicas para que se dediquen a hacer lo mismo. O sea, dentro ya de la lógica, dentro de lo pertinente, no sería práctico. Claro. Tener dos empresas quizá en ciudades pequeñas, no, pero en ciudades dediquen... grandes que tienen varios distritos, que tienen 2-3 millones de habitantes. Lo que contempla ahí la ley es que una empresa pública puede tener filiales o agencias en diferentes partes. Eso correcto. Sí, no hay ningún problema. Entonces no hay la necesidad de crear empresas públicas por sectores o empresas públicas por regiones, porque puede haber una empresa pública que fácilmente dentro de su estructura, abrace todo, por supuesto, que dentro de su estructura general tenga filiales, ¿no? Que son sucursales o agencias en diferentes lugares o donde amerita tener esas agencias o esas filiales. Eso sí lo estipula la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Perfecto, con eso queda claro el concepto. Hablábamos fuera de micrófonos, mi estimado Patricio, de un tema que a mí me parece vital. Siempre se ha criticado la capacidad del Estado para administrar empresas. Eso ha sido paradigmático a lo largo de la historia, que el Estado se constituye un no muy buen administrador. ¿Ha cambiado esa figura con la nueva ley o todavía le resulta difícil al Estado sostener empresas que sean rentables? Empresas que puedan cumplir su objetivo básico a cabalidad al 100% y que sean más que nada sostenibles en el tiempo. Bueno, toda empresa pública debe trazarse metas y objetivos en función a su realidad empresarial y lógicamente acorde a los intereses nacionales. Porque recuerden ustedes que las empresas públicas hoy en día no son islas que trabajan por separado, no, todo lo contrario. Las empresas públicas, toda empresa pública tiene dentro de su planificación institucional o empresarial, tiene que estar sujeto o enmarcado a los intereses nacionales. Es decir, obviamente, tiene que estar enmarcada a la gran planificación nacional, que en este sentido está enfocada a la planificación nacional que establece el Estado para poder finalmente alcanzar el famoso y anhelado buen vivir. Entonces no pueden trabajar de manera dispersa, en primer lugar, y la eficiencia o poca eficiencia de la administración y de la gestión dependerá de los administradores. Porque toda empresa pública dentro de su estructura, primero que tiene un directorio, que es el máximo organismo de la empresa pública, y tiene un gerente general que es el representante legal, judicial y extrajudicial, pero también es el responsable de la parte administrativa, presupuestaria, de gestión, operativa y técnica de la empresa pública. Lógicamente no trabaja solo, trabaja con todo un equipo, ¿no? integrado que le ayuda, que le soporta técnica, administrativa, operativamente, pero él es el responsable. Y si usted me pregunta a mí de qué depende el éxito de una empresa pública hoy en día, pues dependerá de la eficiencia, de lo eficiente que pueda hacer la labor de la administración, que en gran medida depende del gerente general y lógicamente de un gran equipo de trabajo que trabajen mancomunadamente bajo un mismo norte, que son las metas y propósitos que se deben trazar todas las empresas públicas. Metas que tienen que estar, insisto, enmarcadas, lo que establece el Plan Nacional de Buen Vivir. Perfecto. Las empresas públicas, ya lo habíamos dicho hace un momento, pues son necesarias, obviamente, así lo sabemos, pero ¿qué nivel de independencia tienen aquellas? Recordemos que en el sector privado, pues una empresa es independiente para tomar decisiones, para hacer adquisiciones, para generar nuevos frentes, para abrir, a su vez, otras líneas de gestión. ¿En qué medida una empresa del Estado, una empresa pública, tiene niveles de independencia que le permitan dirigirse en alguna medida? Yo le mencioné a usted, compañero,
que dentro de la definición que se estipula en la Ley Orgánica de Empresas Públicas para las empresas públicas, que está en el artículo 4, ahí hay una participación importante y dice que gozan de autonomía administrativa, financiera, presupuestaria, operativa y de gestión. O sea que ellos son, o sea, al tener esa autonomía, son los responsables de tomar las decisiones que sean las más oportunas y necesarias para poder alcanzar el éxito empresarial de empresas públicas. Incluso la selección de personal, que eso es importantísimo. Indiscutiblemente, eso incluye la selección del personal, temas de proceso de contratación pública, entre otros, ¿no? Indiscutiblemente, lo que sí van a tener que hacer es que van a tener, toda empresa pública tendrá que trabajar en función de lo que establezca la gran planificación nacional del Estado, para que no suceda, y no vuelva a pasar lo que sucedía antes, que habían empresas estatales, ¿no?, que trabajaban por separado, ¿no?, y muchas veces de manera divorciada o ajena, claro, a desconectadas del eje los verdaderos central. Intereses de la gran planificación nacional. Correcto, muchísimas gracias mi querido Patricio. Es tiempo de hacer esta pausa. Ya nuestras directoras de piso nos indicaban hace momentos que ya era tiempo de hacer el corte, pero tan animada la charla que obviamente nos dimos la dispensa de unos segundos más. Volvemos en apenas unos instantes, por favor no cambie de canal, que ya regresamos con importantes anuncios institucionales. Así que esto es Canal 30, Televisión Manavita, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Retornamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Amigos queridos, ya estamos nuevamente con ustedes. Esto es Hablamos Derecho. Lo repito en cada uno de los bloques, una propuesta académica de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de su carrera de Derecho. Quiero invitarlos también y recordarles la presencia de nuestro programa radial, Piedra Filosofal. Todos los días por San Gregorio Radio 106.1 a partir de las 4 de la tarde. Piedra Filosofal es un programa que abarca pues muchísimos temas, desde la filosofía, las ciencias, las artes, la literatura, lo desconocido, las novedades y cuestiones de actualidad, de manera que lo queremos invitar para que usted nos sintonice y además con un plus que me parece espectacular: música de la buena y vieja de los años 60, 70 y 80. Esas baladas en inglés que recordaremos por siempre. Esa es la línea musical de Piedra Filosofal, programa que también tengo el gusto de conducir y al cual me permito invitarles. Pues estamos con nuestro invitado, el doctor Patricio García Vallejo, y estamos hablando de Ley Orgánica de Empresas Públicas. Vamos a continuar con la temática. Hemos hecho pues un caminar ya por este ámbito importante que nos va aclarando algunas nociones que no teníamos pues tan dilucidadas. En primer término, habíamos establecido cómo era antes del 2008 este tema de las empresas públicas, cómo se constituían, cómo nacían, cuáles eran las funciones que cumplían. Más adelante definimos la empresa pública y vimos cómo y quiénes pueden crear una empresa pública, y es momento de que entremos, estimado Patricio, a la parte de la estructura. ¿Cómo están organizadas estas empresas públicas? ¿Cómo se conforman? ¿Cuál es la manera en que ellas toman cuerpo? Toda empresa pública tiene y debe de tener debidamente diseñado y conformado su estructura organizacional. La Ley Orgánica de Empresas Públicas estipula que la estructura de una empresa pública está integrada por un directorio, por un gerente general, y puede haber indiscutiblemente, eso dependerá de qué tan grande sea esa empresa pública, gerentes de filiales o administradores de agencias. Básicamente esa es la estructura que debe tener toda empresa pública, ¿no?, en el país. ¿Existe alguna norma que diga el número de empleados que debe tener una empresa, de acuerdo a los montos que se inviertan? ¿Existe alguna relación entre la cantidad a invertir, el número de empleados que tenga esto, como suele ocurrir en las empresas privadas? ¿Qué parangón hay con la empresa privada? No existe ningún límite referente a temas de contratación de personal.
El tema de contratación de personal indiscutiblemente va a depender de la necesidad de tener trabajando o empleando a personas en esa empresa pública. Si es necesario, tendrá que contratarse, lógicamente cumpliendo los procesos y procedimientos y los protocolos legales establecidos en nuestra legislación. Sobre temas de excedentes, las empresas públicas pueden tener excedentes si es que son bien manejadas y de hecho deben trabajar para procurar prever esos excedentes, ¿no? Para poder tener esos excedentes económicos. Pero algo importante, en caso de que una empresa pública tenga esos excedentes económicos no pueden ser repartidos ni utilizados para el directorio, peor aún para los trabajadores. Lo que sí se puede hacer, porque lo estipula la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas, es que en aquellos casos de que las empresas públicas, luego de un periodo, un ejercicio fiscal, tengan excedentes económicos, esos excedentes sean reinvertidos en la empresa pública para los fines y propósitos establecidos y planteados dentro de la empresa pública. Pueden ser reinvertidos en los porcentajes y en las condiciones que determina el directorio. Entonces, los excedentes sí pueden ser reinvertidos en una empresa pública, claro, si hubiera excedentes dentro de un periodo fiscal, ¿no? ¿Quién nombra ese directorio y cuál es el procedimiento que se sigue para encontrar a las personas idóneas que puedan encarar una tarea tan elevada como es una gerencia general, por ejemplo? Sí, la ley estipula que indiscutiblemente, y ya lo mencioné, que toda empresa pública debe tener un directorio. Partamos de ahí, ¿no? Porque resulta que para aquellas empresas públicas creadas por la función ejecutiva, el directorio se encuentra integrado de la siguiente manera. Por favor. Primero, por el ministro o ministra del ramo o su delegado permanente. Segundo, miembro del directorio es el titular de la Secretaría de Planificación del Estado o su delegado permanente, y como un tercer miembro del directorio es una persona que es nombrada por el presidente de la República. Algo importante que debemos destacar, que estas tres personas deben tener los conocimientos necesarios relacionados a la actividad empresarial que va a desarrollar esa empresa pública. Eso para las empresas públicas creadas por la función ejecutiva. Para aquellas empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados y las creadas entre la función ejecutiva y un gobierno autónomo descentralizado, el directorio estará integrado por el número de miembros que establezcan o se establezcan en el acto normativo de creación. En el acto normativo de creación se van a estipular cuáles y cuántos van a ser los miembros, y la ley estipula que no pueden exceder en ninguno de los casos más de 5 miembros en el directorio para el caso de las empresas públicas creadas por la función por el gobierno autónomo descentralizado y entre la función ejecutiva y un gobierno autónomo descentralizado. ¿Ok? Las empresas, ya lo hemos venido conversando, las empresas estatales, estas empresas públicas, como les llamamos ahora ya de una manera diferente, y tú lo habías indicado también, pueden generar rentabilidad en determinado momento, pero esa reinversión no funciona como en las empresas privadas, donde se reparten utilidades, etcétera. Y habíamos dicho, por otro lado, también que los servidores de estas empresas son servidores públicos, que están cubiertos por la ley pertinente y no por el Código de Trabajo. ¿No cree esto una desigualdad un poco entre el ámbito normativo de la empresa privada y de la empresa pública, quizá sesgando el análisis laboral, la visión del obrero? ¿Qué opinión te merece aquello? Sí, básicamente, recordemos que la finalidad de toda empresa pública, su esencia, no es generar el lucro. Claro. Eso sucede, es servir, cumplir una función. Eso sucede en las empresas privadas, las sociedades mercantiles, que tienen como finalidad el desarrollo de una actividad, lógicamente con la aportación de recursos privados, para poder desarrollar esa actividad y finalmente tener utilidades que van a ser repartidas para los inversionistas. Acá no sucede esto. Acá el enfoque es totalmente distinto, porque son empresas públicas que cumplen fines públicos. Así es. Y que tienen una orientación más de carácter social.
Esto no quiere decir que las empresas públicas no puedan ser eficientes y no puedan generar excedentes económicos. Puede darse, pero eso dependerá de la capacidad y de la eficiencia en la administración por parte de los administradores. Recordemos que más allá de que existe el directorio, existe un gerente general apoyado por todo un equipo, ¿no? Gerentes de filiales o sucursales, responsables o administradores de agencias que coayudan esa labor. Y todos mancomunadamente tienen que procurar trabajar unidos para alcanzar las metas y objetivos que obligatoriamente tienen que trazarse toda empresa pública. Porque una de las condiciones y requisitos, y de hecho una de las responsabilidades que tiene el directorio, es establecer las metas y los objetivos que pretende alcanzar esa empresa pública en un tiempo determinado. ¿Realizan una especie de informe anual, una especie de rendición de cuentas periódicamente? El gerente, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública, y además quien es responsable de la parte de la administrativa, financiera, presupuestaria, de gestión, operativa y técnica de la empresa pública, al final de cada ejercicio económico tiene la obligación de presentar un informe detallado de las labores y de los resultados que haya tenido esa empresa pública al directorio. ¿Y el público puede acceder a todo esto? Porque además, recordemos que al ser un tema eminentemente público, esto tiene que no solamente, el gerente tiene la obligación de comunicárselo al directorio, el director tendrá que revisar y analizar, porque de eso también dependerá la evaluación que haga el directorio sobre la labor del gerente general, sino también que tiene que finalmente, después que sea revisado y aprobado por el directorio ese informe, tiene que hacérselo conocer a la ciudadanía. Correcto. ¿No? Porque es parte de la transparencia. Ha de socializarse entonces el resultado de la gestión. Socializar los resultados que al final del día no deja de ser recursos públicos. Las empresas del Estado suelen ser un poco ineficientes a la hora de cobrar las obligaciones. Todas las empresas públicas están provistas de la vía coactiva, todas tienen el mismo mecanismo de recuperar valores que les son debidos. ¿Cómo funciona este tema, habiendo este señalamiento que el gran público establece respecto a que el Estado no es un buen cobrador de sus obligaciones? Bueno, tiene la obligación. Recordemos que las empresas públicas se crean por los motivos que ya explicamos y que están estipulados en el artículo 315 de la Constitución, y eso es concurrente al artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Pueden darse situaciones en las que se requiera de un ejercicio de cobro, porque no todos pagan por los servicios de manera puntual. Pero eso no solamente es una... En el Estado. Eso no solamente sucede en el Estado ni en las empresas públicas, eso también sucede en las empresas privadas. Entonces, al igual que cualquier otra institución, tendrán que utilizar los mecanismos que establece la ley y la legislación de nuestro país para poder ejercer el cobro sobre aquellos servicios, sobre aquellos productos o bienes que sean comercializados por parte de las empresas públicas. ¿Okay? Y ahí, lógicamente, se inician procesos coactivos. Se pueden iniciar sin ningún problema el proceso coactivo. Si tuviésemos entonces, ya con todo lo visto, con todo lo analizado, que establecer una especie de balance, una especie de costo-beneficio de lo que eran las empresas públicas antes de esta ley orgánica que las regula, y estas empresas del Estado, como antes se denominaban, que aún no tenían este sustento legal. ¿Ha habido una evolución importante? ¿Ha mejorado el manejo? ¿Ha mejorado el desempeño? Ya desde tu punto de vista y de tu análisis particular. Yo creo que dentro de los aspectos positivos que yo puedo resaltar y destacar de la Ley Orgánica de Empresas Públicas es que ha permitido, en primer lugar, que exista un cuerpo legal que las norme, que las regule, que determine cómo se va a constituir, cómo van a funcionar, cómo se encuentran estructuradas, cuál es el proceso en caso de una liquidación. Claro. Ya está claramente establecido. Eso no sucedía antes porque no existía una ley. Lo que se daba antes, como lo mencionamos en los primeros minutos de esta entrevista, es que se creaba una ley cada vez que se quería fundar o constituir una empresa pública. Lo que se hacía es crear una ley de creación de esa empresa pública, y cada ley
tenía su propio ámbito de aplicación a nivel de constitución, objeto, fines de la empresa pública, estructuración, entre otros. Eso indiscutiblemente trajo como consecuencia, inclusive, la falta de control, porque trabajaban de manera aislada, era mucho más complicado ejercer un control. Hoy por hoy existe un cuerpo legal que las norma y es mucho más fácil decir, señores, esto es lo que deben cumplir, esto es lo que deben de hacer y esto es lo que están permitidos hacer. Mi querido Patricio, es tiempo de hacer una nueva pausa y estamos por retornar a la parte final de este programa. Así que por favor, sintonícenos, no cambie usted de canal, que ya volvemos con el experto en esta noche para seguir hablando de ley orgánica de empresas públicas y obviamente toda esta gran evolución que ha sufrido el sector y en ese sentido. Ya volvemos. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. Estimados amigos, ya para cerrar este programa pues tan dinámico, tan móvil, en el cual nos ha faltado tiempo, miren ustedes que hemos debido cortar a nuestro entrevistado, porque con su conocimiento profundo él nos ha dado una cátedra el día de hoy de todo lo que tiene que ver con empresas públicas, la ley orgánica, cómo se manejan, cómo se estructuran, y vamos a avanzar por temáticas que todavía nos faltan y que son bien importantes y que usted, querido amigo, debe conocer. Pero antes, nuevamente recordarles que este programa lo hace, obviamente, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, pero básicamente su carrera de Derecho. Así que aquí hay la participación de maestros, de estudiantes que formando un gran conglomerado de trabajo y de esfuerzo mutuo han conseguido sacar pues este programa al aire y ya vamos pues por sobre los 40 programas. Esta es nuestra segunda temporada y esperemos poder perpetuar esta, que es una iniciativa muy importante, puesto que creo que es necesario que el común de las personas, no solamente el abogado, hay gente que dice, ustedes hacen un programa para abogados, sí y no, lo hacemos sí para el abogado, lo hacemos para quien es doctor en la carrera de Derecho, que puede contrastar conocimientos, aprender alguna línea de acción que no le es protagónica dentro de su accionar cotidiano, pero por otro lado vamos a la persona común y corriente que necesita tener conocimiento jurídico porque nunca ocupa lugar el saber y debemos tener una base, un acervo, un conocimiento universal pleno para podernos defender en este medio en el que nos toca vivir. Así que ese es el objetivo básico y por otra parte generar vinculación comunitaria. La Universidad San Gregorio de Portoviejo está de manera permanente intentando contactarse con usted, querido amigo televidente, llegar a sus hogares y lo hace, claro, a través de la plataforma mediática de este programa, pero también lo hace a través de Radio
Radio San Gregorio. San Gregorio Radio 106.1, póngale oído, órgano oficial de difusión de la universidad. Los invitamos pues a sintonizar toda nuestra programación, partiendo de los noticieros que desde la madrugada ya nos están diciendo qué pasa en el mundo, y obviamente también recordarles que nuestro programa Piedra Filosofal parte de las 4 de la tarde hasta las 5, todos los días hablando de artes, de entretenimiento, de ciencias, de literatura, de pintura y todos esos tópicos que usted pues nos solicita, como igual lo puede hacer para este programa escribiendo a albertobelesl@yahoo.com o mandándonos pues un mensaje a nuestro WhatsApp 098-200-4333. Recuerde, por favor, usted puede escribirnos cuando guste y proponernos una temática que nosotros de manera inmediata ponemos en manos ese tema en el equipo de producción y ellos a trabajar inmediatamente para que usted lo tenga cuanto antes y puedan todas esas inquietudes irse disipando. Continuamos con el experto, continuamos con el doctor Patricio García Vallejo. Hemos avanzado ya muchísimo, pero es tiempo de analizar y determinar quiénes son los que controlan estas empresas públicas, cuáles son los entes controladores, cómo se maneja el tema del control en estas empresas públicas. Por favor, mi querido doctor. Bien, en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas estipula quiénes ejercen un control sobre las actividades que desarrollan estas empresas públicas. Y yo quiero partir por lo primero, por lo más importante, o tal vez por la institución más importante que ejerce el control, que es la Contraloría General del Estado. Y eso por un principio hasta de lógica, porque como ya mencioné, las empresas públicas forman parte del sector público, son parte del Estado y manejan recursos públicos. Por lo tanto, la Contraloría General del Estado, en función de lo determinado en el artículo 211 de la Constitución, ¿no?, tiene que ejercer ese control sobre todos los recursos que manejan y se manejan dentro de las empresas públicas y también sobre la gestión que éstas realizan. En primera instancia, la Contraloría General del Estado. A su vez, también en la ley se contempla la existencia de auditorías internas, ¿no?, que existan auditores que ejerzan ese control permanente sobre las actividades que se desarrollan dentro de las empresas públicas, y también está estipulado y mencionado que puede ejercer el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente para que la ciudadanía en general, a través de este Consejo, tenga ese derecho de preguntar y exigir las rendiciones de cuentas que sean necesarias sobre el manejo y correcto manejo y uso de los recursos de las empresas públicas. Entonces, fíjense ustedes que ahí están los organismos que de manera directa ejercen ese control y que además son necesarios, porque recuerden que las empresas públicas están manejando recursos que son públicos, que son proporcionados de alguna u otra manera por parte de la sociedad en general. Y entonces tienen que ser manejados, utilizados con altísima responsabilidad y siempre para los fines para los cuales se creó la empresa pública, que es lo esencial. Hace un momento me surgió una duda y no la formulé porque ya el tiempo no nos dio, pero me gustaría saber cuál sería la gran diferencia entre institución pública y empresa pública, porque me da la impresión de que la empresa pública es aquella que está más bien orientada a producir un servicio básicamente, y la institución pública no necesariamente genera aquello. ¿Cuál podría ser la diferencia entre institución pública y empresa pública? Si usted revisa la Constitución, en el artículo 225 nos dice quiénes forman parte del sector público, y entre uno de esos puntos menciona que forman parte del sector público aquellas instituciones o dependencias creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, ¿no? Entonces, para el ejercicio de la potestad estatal, es decir, para ejercer algún control. Entonces, una institución pública por lo general ejerce son controles. La superintendencia ejerce un control, ¿no? La Contraloría General del Estado. Un ministerio ejerce una actividad de apoyo al Ejecutivo. Las empresas públicas desarrollan actividades empresariales que son públicas
porque están manejando no solamente el recurso público, sino también están orientadas a de agua, transporte, etcétera. Por supuesto, orientadas a ayudar y manejar sectores que son estratégicos para el Estado. Por ejemplo, el sector hidrocarburífero, el sector minero, el sector eléctrico, el sector de las telecomunicaciones, que son sectores importantísimos del Estado y que tienen que ser manejados lógicamente. Son, por lo tanto, entonces, proveedoras y o productoras de bienes y servicios. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y de hecho, ya que usted menciona este punto, una de las formas con las cuales las empresas públicas financian su actividad es justamente con los ingresos que provienen, justamente por lo que mencionó, la prestación de servicios públicos o por la venta de bienes y la comercialización de bienes relacionados a la actividad empresarial de la empresa, ¿no? Correcto. Y usted dio un pasito adelante en lo que iba a ser la próxima pregunta, puesto que yo precisamente iba a inquirir acerca de cómo se financian las actividades, y esto ya queda claro, naturalmente es con la venta de estos bienes o servicios, pero por otra parte, el capital constitutivo, ¿cómo se genera? Es siempre el aporte estatal, ¿verdad? Y cuando son las empresas mixtas, que también ya habíamos señalado, ¿cuál sería, a prorrata de qué se dividirían las eventuales ganancias que puedan percibir? A ver, primero un punto, ¿no? Creo que me preguntó sobre el capital, si que necesita un capital. Sí, primero el capital, esa sería la primera parte. El capital constitutivo. La ley orgánica de empresas públicas no establece un capital de constitución. Lo que dice que tiene que tener un patrimonio. Entonces, cuando se constituye o funda o crea una empresa pública, la ley orgánica de empresas públicas contempla que tiene que estar claramente establecido cuál va a ser el patrimonio inicial con el que va a arrancar esa empresa pública. Y eso tiene que estar considerado en el acto normativo de creación o en el acto jurídico de creación, y además anexado detalladamente cuál es ese patrimonio en ese acto jurídico de creación, por un lado, ¿no? Entonces no se habla tanto de montos de dinero, sino de patrimonio de aportación, que puede ser de repente algún terreno, puede ser algún edificio, equipos, etcétera, para que pueda arrancar la parte operativa de esa empresa pública. ¿Ok? Primer punto, no se establecen montos. Sobre lo que usted menciona, en aquellos casos de la existencia de empresas públicas, en donde hay participación también de empresas privadas, es decir, de economía mixta. Claro, la empresa privada buscará rentabilidad, obviamente. Indiscutiblemente, si es que existiera excedentes no económicos, superávit, como consecuencia de una correcta y adecuada administración, esos excedentes tendrán que definirse por parte del directorio cómo van a ser, recuerde usted, reinvertidos, y una parte proporcional, de acuerdo al porcentaje accionario que tenga en esta empresa privada, será entregado y dispuesto a esta empresa privada. Perfecto. Entonces, más bien ahí cada uno recibirá a prorrata de su participación, ¿verdad? Correcto. Económica también el retorno. Y el directorio siempre tiene que definir, en caso, recuerde esto es importantísimo, que el director tiene esa responsabilidad de que después de que el gerente general presente los informes pertinentes sobre su labor, tiene que revisar ese informe el directorio, aprobarlo y determinar, pues, en el caso de que existieran excedentes, dónde van a ser reinvertidos, lógicamente, para la empresa pública, y en qué condiciones y en qué porcentaje va a ser reinvertido esos excedentes dentro de esa empresa pública, que eso sí faculta la ley, la reinversión de los recursos. Fuera de micrófonos también lo charlábamos en una de nuestras breves pausas, este tema de las universidades. Ya se había señalado al principio de la locución que las universidades públicas, obviamente, pueden crear también empresas públicas al tenor del artículo 315. Sí, el artículo 315. En correlación al artículo 4. ¿Y para qué deberían las universidades generar este tipo de instituciones? Bueno, dos cosas importantes. Yo le decía a usted al inicio del programa que las universidades públicas también tienen esa posibilidad de constituir, fundar empresas públicas. Y si usted me pregunta a mí cuáles son los propósitos por el cual podría una universidad pública crear una empresa pública, básicamente por los fines establecidos en el artículo 315, el artículo 4. O sea, está claramente detallado. En el inicio, están claramente estipulados tanto por la vía constitucional, o sea, por el texto constitucional, ¿no?, como por la ley orgánica de empresas públicas. 4 fines que siempre tiene que tener presente
todo administrador, en este caso gerente y miembros de directorio de las empresas públicas. Los fines son para la gestión de los sectores estratégicos, para la prestación de servicios públicos, para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales y bienes públicos, y cuarto, para el desarrollo de actividades económicas inherentes al Estado. Correcto. Muchísimas gracias, mi querido Patricio. Nuestro director general de piso nos indica que ya es tiempo de terminar este programa. Realmente nos ha quedado corto. Así ocurre cuando tenemos un interlocutor válido, inteligente, conocedor de la temática puesta sobre el tapete. Y nada más queremos agradecerte, estimado Patricio. Hemos tenido el día de hoy al doctor Patricio García Vallejo, quien también es ingeniero comercial, magíster catedrático de esta universidad y pues funcionario público y gestor privado con éxito pues superlativo. De manera que ha sido un placer, un gusto. Muy buenas noches, mi querido Patricio. Muchas gracias. Vuelvo a insistir en el hecho de que es importante que la universidad siga desarrollando este tipo de eventos y que seamos de esta forma transmisores de conocimiento, ¿no? Y te felicito de manera sentida por esta labor que cumples, que lo haces de manera muy destacable, y espero que siga manejándose de la misma forma. Éxito en las funciones que desarrolla, y un abrazo y un agradecimiento fraterno. Un abrazo enorme también. Estimados amigos, ha sido un gusto, ha sido un placer, pues hasta el próximo martes. Muy buenas noches.